pero es que también historias y casos como personas hay, y como también lo han interpretado muchas personas, porque es que también es cierto que mucho narcisista no se evidencia o no se trabaja como narcisista. O sea, la víctima, un narcisista se identifica desde que lo identifica la víctima, pero no porque se identifique a sí mismo. De hecho, un narcisista nunca, esa es una de las principales cualidades, una de las principales características que tiene un narcisista, y es que no tiene muy claro, no tiene claro, no se ve como una persona que esté cometiendo un error, no se ve como una persona que esté siendo responsable de un problema. Porque, por ejemplo, ahorita Dave decía que cómo identificar esas banderas rojas. Por ejemplo, una de las cosas más importantes, y que tengo que decirlo yo desde mi óptica, porque yo en mi caso también pasé por una relación así, y una de estas características que me parece como la más alarmante es que son personas cuyos valores éticos y morales se forman muy distinto al resto de la sociedad. Es decir, ellos tienen justificado hacer cosas como de irresponsabilidad, como robar, hacer daño, hablar muy mal, pues hablar con palabras muy denigrantes, o incluso maltratar físicamente a una persona y contarlo como si fuera algo normal, o como si estuviera justificado porque esa persona se lo merecía, en que lo cuenten. Entonces esa es una de las primeras características que uno empieza a identificar. Pero claro, como estas personas, ellos se vinculan con el resto de la gente es a través del love bombing. ¿Qué significa esto? Ellos, exacto, ellos lo que hacen es que, a ver, ellos son así. Ahora, no porque sean así y porque eso sea un trastorno de personalidad, es que se les pueda justificar o que se les pueda victimizar. Nada. O sea, no es No, de hecho, justificar, es para entenderlo. de hecho es una estrategia, de hecho es su estrategia como conquistan a las personas, como conquistan a su víctima. Entonces, Exacto. no es para justificarlo, es para que lo puedas ver, porque mucha gente, esto es una queja muy constante, es que, y de hecho se vuelve tu ancla, pero es que él sí en algún momento fue así. Entonces yo me quedo años esperando que él en algún momento vuelva a ser ese que me mostró en algún momento. Y eso no va a ocurrir. Espérame que se está yendo el... Y eso no va a ocurrir. Porque esa fue su estrategia. Y su estrategia es un love bombing, como dice Marce. Y es que te da un bombardeo de amor, de atención, de detalles. Y entonces empieza a leerte. Y ojo que cuando estás conociendo a alguien, y por ejemplo si estás saliendo de otra relación, entonces tú le dices, no, es que no me daba atención, es que ya no me veía. Claro, él va a aprovechar todo eso, toda esa información que tú le estás entregando para empezarte a envolver, para empezarte a decir, no, no salgas con tus amigos, sal conmigo, es que yo quiero que estés conmigo. Y entonces empieza a mostrarte algunas banderitas que ya vamos a hablar de eso, pero ese bombardeo de amor, ese mostrarse como el príncipe que además le muestra a todo el mundo, porque esos son los narcisistas, son la luz en la calle, todo el mundo los ve como wow, porque ellos necesitan la atención. Entonces allá afuera ponen su mejor sonrisa y son los más espontáneos, los más amigables, los más amorosos, y así te envuelven a ti y así caes. Pero cuando tú empiezas a conocerlo, que esas son las banderas rojas que tienes que ver, te empiezas a dar cuenta que eso no es tan así. Y te empieza a mostrar algunas cosas que ya te está empezando a construir su red, que ya vamos para allá. Pero entonces, para explicarte lo del love bombing, no se puede volver tu justificación para quedarse. Exacto. Y lo que pasa es que lo que tú dices es muy cierto, porque ellos son muy inteligentes, ellos son muy astutos. Y ellos lo que están haciendo al principio cuando te está conociendo es que te están identificando, porque esa es la forma como ellos aprendieron que funcionaba el amor, porque ellos crecieron en un entorno así, en donde donde la gente tenía que crear como el entorno para que las otras personas se amaran entre ellos. O sea, tenías que convertirte como en otra persona. Entonces ellos se convierten en otra persona, ellos son capaces porque llevan toda su vida entrenando en eso, en ser actores. Entonces, obviamente ellos no se sientan a decir, lo voy a pensar, lo voy a hacer así, no, sino que les sale natural. Ellos ven a una persona que brille mucho. De hecho, es muy importante porque mucha gente dice, es que si yo me vinculo con un narcisista es porque tengo muy baja autoestima. No, te quedaste con el narcisista porque tu autoestima empezó a caer.
Pero normalmente un narcisista se mete con personas, incluso personas que brillan, personas que son fuertes. El otro día yo escuché a una persona que también habla mucho del tema, que decía la diferencia entre una víctima de narcisista y una persona no víctima de narcisista, la única diferencia es que una se topó con un narcisista y el otro no. Pues, que es la única diferencia. Nadie está exento de ese riesgo. Bueno, de todas maneras, yo me topé con alguien hace muy poco que de alguna manera fui cayendo y me fui dejando envolver en ese love bombing, porque claro, es que todos somos susceptibles de toda esa tensión, y en algún momento esa persona, o sea, a mí me impresionó porque un día me llegó y me dice, mira, yo te hice este análisis, tú eres así, tú eres así, tú eres así, y yo te quiero hacer feliz de esta manera, y yo como, wow, y yo estaba impresionado. Lo que pasa es que en algún momento empezaron a aparecer las banderas rojas y vamos a empezar a hablar de esas banderas rojas y es, por ejemplo, porque hemos como creado expectativas acerca del tema y yo quiero que ya empecemos a hablar de eso porque ya una vez estás conociendo a alguien, pues todo el mundo siempre dice, pero yo cómo me doy cuenta. Y cómo te das cuenta es una persona, por ejemplo, que te empieza a decir, nadie te va a amar como yo te amo. Es que tú eres súper importante para mí, es que yo te amo y yo nunca había sentido cosas por nadie como las que estoy sintiendo por ti. Eso, por ejemplo, o sea, ven que ahí te está diciendo, cuando te está diciendo es que nadie te va a amar como yo te amo, te está hablando de una cosa muy enferma. Pues porque no tiene ni idea, pues, y porque obviamente te está hablando desde una necesidad de tomar toda tu atención y de alguna manera tácitamente o digamos que como muy camufladamente te está metiendo un golpe de autoestima, como no vas a encontrar a alguien mejor que yo, y eso es muy clave y ya, eso te lo cuento desde mi experiencia. No sé si tú ahorita nos contarás un poquito de tu experiencia. Yo te cuento, por ejemplo, de las que veo muchas en las terapias de las personas que acompaño a salir de ahí, y es que me dicen, es que les decían, es que a ti quién te va a querer porque tienes hijos, o a ti quién te va a querer ya con esa edad, o es que tú ya estás muy gorda, o mira que ya tú con, no sé, con cualquier cosa que sea tu inseguridad, por ahí te atacan. Y entonces tú empiezas a desarrollar la creencia de, hijo de puta, sí, esta es una gran persona y esta es la persona que me está dando su amor y su atención, y además me está dando ese love bombing, marica, yo no lo puedo dejar ir, o sea, yo tengo que aguantarme las cosas que me estoy empezando a dar cuenta, las banderas rojas. No sé si nos quieres compartir algunas de las frases, por ejemplo, sobre las que te empieza a envolver. Sí, lo que pasa es que también todos funcionan muy distinto. Normalmente empieza con el love bombing, que es un bombardeo de atención, y en cuanto ya tienen tu atención, entonces empiezan con el ataque. ¿Por qué? Porque es que no es sostenible. Claro, no es sostenible porque es un actor, o sea, es un personaje, no es ellos realmente. Entonces llega un momento en que cuando ya tienen toda su atención, entonces ahí aprovechan para empezar a descargar comentarios como ese, comentarios como, es que yo creo que tú eres una persona muy dependiente emocionalmente y por eso me estás diciendo esto, o es que eres una tóxica porque yo estoy mirando, porque yo estoy teniendo conversaciones íntimas con otras personas, es que yo tengo toda la libertad de hacerlo. Entonces, claro, empiezan a justificar de manera que uno empieza a cuestionarse, como, pucha, es que claro, es que él tiene toda la razón, porque él tiene libertad, ella tiene libertad de vivir su vida como quiera, yo soy el que me estoy como cargando esa culpa o me estoy como cargando con eso, que me siento atacada, pero no, realmente, objetivamente, él no me está haciendo nada, sino que al contrario, él me está queriendo y me está ayudando a verlo. Entonces, esa es la idea con la que uno empieza como a justificar. Te está saliendo de la cámara, mira. Justificar que te quedas ahí. Sí, y entonces, como dice Marce, hay muchas frases, porque es que todos son distintos, pero lo que finalmente buscan siempre es manipularte para poder hacer las cosas que ellos quieren hacer y obtener beneficios de tu parte. Pero siempre, obviamente, se trata de, van intentando buscar golpear tu autoestima. Eso es, digamos que, y aislarte. Entonces, por ejemplo, el aislarte de tu familia, el aislarte de tus amigos, que es una cosa importantísima. Y eso, por ejemplo, me lo contaba ahorita la persona con la que te estoy contando que estaba hablando, le decía, no, es que ¿para qué vas a salir con tus amigos o con tus amigas? No, sal conmigo. Y
o empezaba a hablarle, no, es que tus amigas, yo sé que tus amigas son muy perras o son una muy mala influencia para ti, o ellas hablan mal de ti, o me están echando los perros a mí para que tú empieces a dudar de tus amigas y empiece a generar, es como una telaraña en la que te empieza a envolver. Empieza a tener poder sobre ti y no lo puedes ver. Y hay otra bandera roja, por ejemplo, el que te diga, esto es una bandera roja que además esta sí es muy de las más repetitivas. Un narcisista siempre te va a decir que su ex estaba loca. Sí. Siempre te va a decir tu ex. Siempre. Sus problemas son los demás. Eso es un común denominador que tienen. Un narcisista nunca se va a hacer responsable de sus actos. Exacto. Entonces, cuando tú le preguntas por sus ex, siempre tiene una mala relación con sus ex y siempre te va a decir, mis ex están locas, todas están locas. Cuando alguien te diga tu ex, que mi ex está loca, pues entiende que esa ex vas a ser tú en algún momento. Entonces, eso, por ejemplo, es una bandera roja gigante y súper común. Bueno, no sé si... No, y es que eso es muy importante porque es que esas banderas rojas empiezan a salir incluso desde el love bombing. Lo que pasa es que como, claro, uno está fascinado con el love bombing, entonces uno no ve, uno trata como de decir, no es para tanto, esto a lo mejor sí, esto no es para tanto, uno no lo quiere, no le da la importancia. Pero tiene mucha importancia, porque es que es ahí al principio, en esas primeras banderas rojas, en donde uno todavía tiene la oportunidad de salirse de ahí. Lo que pasa es que uno no tiene claro que eso sea suficiente razón para dejar esa relación. Pero a ver, es importante porque es que te hablen mal de las exparejas, que te hablen, que todo el mundo tiene la culpa de todo lo que hacen, que todas las personas han tenido la culpa de las desgracias de ellos, o sea, en ningún momento se responsabilizan de nada de lo que hicieron. Si tú le preguntas, le confrontas, lo pones contra la pared y le dices, hiciste esto, se te va a salir por la tangente y va a terminar inculpándote a ti por alguna cosa, o sea, vas a terminar pidiendo perdón. Y te envuelven, o sea, te envuelven. Sí, entonces aquí estaba, les estoy leyendo las preguntas, eso es lo que estoy haciendo, o sea, cuando estoy mirando el celular, no es que no les esté poniendo atención, es que justamente estoy poniéndoles toda la atención del mundo, y es que estoy leyendo las preguntas. Muchas de las preguntas que estamos haciendo ya vienen las respuestas, o sea, te las vamos a ir respondiendo. Aquí hay un tema que nos va a permitir, Juan, mira que se está, para que mueva un poquito ahí, eso. Aquí hay un tema muy importante y es que también me lo encuentro mucho y es que perdemos la noción de la realidad. Cuando estamos metidos ahí, no alcanzamos a ver en el problema en el que estamos. Entonces, por ejemplo, vuelvo a la misma historia de alguien que me la estaban contando ahorita. Entonces ella me decía, esta chica se sentó con sus amigas y les contó lo que le estaba pasando con ese personaje. Y ellas le decían que tienes que ir de ahí, es que estás apagada, es que ¿qué pasó con la amiga de nosotros? Ya no eres la misma, se te nota en la cara. Y ella les contaba un montón de cosas y ellas le dijeron, te tienes que ir de ahí, te tienes que ir de ahí. Y ella decía, sí, tal vez sí, es verdad. Y ella cuando se va, regresa a la casa y se lo encuentra en la casa, al momento va y les escribe a ellas. Chicas, ¿saben qué? Les tengo que pedir perdón. Y es que yo les conté nada más lo malo de él, pero es que él también es muy bueno. Es que él hace cosas muy bonitas por mí. Claro, es que finalmente eso es parte de necesito toda tu atención. Del personaje. Del personaje que está construyendo. Y pierdes la noción de la realidad. Entonces dicen, no, es que él sí hace cosas buenas por mí. Es que él no es un narcisista porque él hace cosas bonitas por mí. Claro, eso es parte de su personaje. Las tiene que hacer para poder sostenerlo. Entonces él por eso es tan intermitente y hay momentos en los que hace cosas muy bonitas que vuelve a hacer love bombing y ahí te ilusionas tú con volver al personaje que fue en algún momento y dices, no, es que de pronto es que hoy está de mal genio o es que yo lo provoqué o es que yo no le hice caso en esto, entonces por eso le saqué la rabia y por eso se comporta así, pero él en el fondo es bueno porque él a veces es bueno conmigo. Entonces volvemos a perdernos de la realidad y entonces y empezamos a creer que es que nosotros somos los que no estamos aguantando o que a veces lo provocamos. Y ahí es donde, por eso irse del lado del narcisista es muy difícil, porque una vez estás metido ahí, perdiste el sentido de la realidad. Ya no sabes qué era lo que era cierto o no era cierto.
Y aquí hay dudas de todo. Claro, dudas de ti. Y como tú tienes inseguridades de base, como todos, entonces uno empieza a dudar, ¿será que sí? ¿Será que no? O entonces ya dice, no, es que de pronto es que yo le estoy contando a las demás personas nada más lo malo, pero no le cuento lo bueno. No, huevón, es que lo bueno se da por descontado. Es que en una relación lo bueno tiene que ser lo de menos, porque es que eso es lo que, si tú estás en una relación es porque vas a tener todo, pues lo bueno. Pero se vuelve muy sutil y esto es muy teso porque mucha gente está metida en manos de un narcisista y yo que aquí quiero que hables un poquito de lo que para la psicología está descrito como narcisista, para que entendamos el concepto al que se puede llegar o el punto al que se puede llegar. Yo no sé si nos quieres contar un poquito cómo de... El narcisismo es un trastorno de personalidad que no es ni siquiera una enfermedad, es un trastorno de personalidad, es una forma de ser. Por eso, muy importante, el narcisista no cambia, es un trastorno de personalidad. No es una adicción, no es una bipolaridad, no es una esquizofrenia. Todas las que estoy mencionando son... La adicción es tuya. La adicción es la que tú te vuelves víctima, adicta a una droga que es lo que te da. Y que puede que el narcisista también sea adicto, puede que sea también... Que paralelo a eso puede tener algunas cosas, algún tipo de adicción. Exacto. Y que pueda tener un TDAH o un trastorno límite de personalidad, que puede tener muchas otras cosas. Pero todas esas cosas son tratables. El narcisismo no puede ser tratable porque es que incluso los mismos terapeutas le huyen a tratar a un narcisista porque es que un narcisista, primero que todo, si va a terapia es porque la pareja le convenció de que fuera a terapia para... Lo obligó, porque en algún momento lo pilló en algo o porque le dijo, o porque su pareja se despertó y le dice, si no vas a terapia me voy. Entonces, él como parte de su personaje va, pero va con ese personaje a terapia. Y entonces no va a reconocer nada. Exacto. Y uno lo puede identificar, pero es que no puedes cambiar a nadie. La gente cambia cuando lo puede reconocer. Entonces el narcisismo, y Marce lo acaba de decir, yo lo digo un montón, y a la gente le suena como cantaleta, y no me lo cree, pero no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar, y te lo firmo donde tú quieras. Lo único que cambia es de víctima. Lo único que cambia es de víctima. Va buscando otra víctima. Si tú le pones un límite y te vas, sale de ahí a buscar otra víctima. O si ya te saturó, si ya acabó contigo, o sea, ya te dejó en la peor situación, ya no te ve brillar, entonces ya se aburre, cambia de víctima. Ok. Entonces, entendiendo que ese personaje no va a cambiar, desde ahí es donde yo siempre le devuelvo el balón a la gente. Ok, cuando tú puedes entender que no va a cambiar, ahí es donde la decisión está en tus manos. Porque yo te voy a decir, en 5 años vas a estar con el mismo personaje. Incluso eso se va poniendo peor, cada vez se pone peor. Y lo vivimos, porque en algún momento, cuando uno empieza, eso se va volviendo, o sea, no es tan grave, pero y empiezas a escuchar estas frases que son las que te mencionábamos ahorita, que muchas personas las estaban escribiendo aquí, esas las estaba leyendo, las que estaban escribiendo. Esas frases son muy típicas, pero luego se van volviendo en acciones. Y en acciones en las que definitivamente ya te controlan la manera de vestir, te controlan con quién te relacionas, incluso si vas donde tu familia. Cómo piensas, cómo actúas, lo que opinas. Claro. Y entonces te desestiman es que tú eres loca, es que tú estás tóxica, es que ve y busca ayuda. Eso, por ejemplo, es muy típico. No, estás loca. Y ahí entonces tú dices, ¿será que sí el problema soy yo? Y aquí esto me pasa mucho. Te lo quiero preguntar. Muchas personas vienen tan afectadas que vienen y me dicen, ¿sabes qué? Yo estoy aquí en terapia porque yo tengo una relación así, así, así. Y ahora entendí que yo soy narcisista, que yo soy tóxica. Entonces a mí me da mucha risa y siempre les digo, ¿de dónde sacaste eso? Me dice, pues al final me he venido dando cuenta que soy yo la que ha vuelto esta relación tan tóxica, que soy yo la narcisista. Siempre pensé que era él y ahora me doy cuenta que era yo. Ese personaje con el que estás te envolvió de tal forma que ahora te sientes la culpable y tú crees que la narcisista eres tú. Y no es posible que tú estés en terapia diciéndome que tú eres narcisista porque lo acabamos de decir. El narcisista nunca puede reconocer, no lo puede ver, nunca lo va a entender.
Entonces, cuando alguien me dice yo soy narcisista, yo lo primero que entiendo es que no es narcisista y que está siendo víctima de un narcisista. ¿Es verdad o no? Totalmente cierto, totalmente cierto. Porque es que eso es, yo creo que ese es uno de los cuestionamientos más comunes por el que uno pasa cuando pasa por una relación narcisista. O sea, sí, ya te convencieron completamente de que el problema es de uno y entonces ya empieza uno, no, necesito terapia porque yo estoy enloqueciendo a esta persona, porque tengo tantas inseguridades, porque te convencen de eso, entonces te cambian, te voltean la torta. Ok, alguien dice por aquí, yo me vine a 6.000 kilómetros y este hombre aún me persigue. Yo tengo una amiga que voló a 8.000 kilómetros de distancia y aún ahí la persiguieron. No sé si a alguien le quiere caer, pero tengo una amiguita que le voló. Tuvo que poner un océano de distancia. Sin embargo, nunca es obstáculo, porque siempre se intentan la manera de contactarte, porque como ellos son adictos a tu atención, entonces intentan buscar cualquier canal para tener comunicación contigo y atacarte con todas sus armas. Y todas sus armas son las cosas que aprendieron con las que te podían aprender, con las que te podían manipular. Entonces, hacerte sentir culpable, mira tú lo que hiciste conmigo, es que me abandonaste, es que me dejaste, es que yo te necesitaba, es que mira en el momento en el que yo estoy, es que tú abandonaste esta relación, no sé, lo que sea, cualquier cosa, a través de la culpa. Es que entonces te depositan la culpa y ahí tú dudas, marica, ¿será que cojo un avión y me devuelvo otra vez otros 8.000? Claro. O te generan una ilusión, que la ilusión puede ser algo que para ti sea un sueño. Entonces tú dices, yo siempre quise tener hijos. No, entonces viene y te dice, ahora sí vamos a tener hijos, o sabes que ya te voy a presentar con mi familia, o ya nos vamos a casar, o yo ya me había demorado en que llegara la tos. O ahora sí nos vamos a casar, ahora sí, o sabes que ahora sí vamos a ir a terapia juntos. Terapia juntos no sirve de ni puta mierda, no le creas que no sirve para puta mierda. ¿Por qué? Porque el problema no es de la pareja. No creas que usted siente que es que tienen un problema de pareja. No tiene ningún problema de pareja. Estás con una pareja que tiene un problema mental. Y entonces esa relación no va a funcionar nunca. O digamos que va a funcionar en la medida que tú te vuelvas cada vez más víctima y termines metiéndote en un lugar que es bien oscuro. Entonces, porque ahí hay una pregunta muy típica y es una de las preguntas que habíamos hecho hoy que habíamos puesto hoy en la historia de Instagram cuando anunciamos el live, y es, ¿cómo me voy? ¿Por qué es tan difícil irse? ¿Por qué es tan difícil irse? Pues es más o menos lo que te hemos estado explicando, porque él ha logrado entender cuáles son tus puntos débiles y los utiliza para tener el control. Entonces te maneja normalmente a través de la culpa, te hace sentir culpable, y a través de la ilusión de algo tuyo. Con esas dos son las más típicas, porque haya otras, pero digamos que son las más comunes. Con esas dos te logra manipular. Entonces, además, te aísla. O si estás en otro país, y esto es muy clave, si estás, por ejemplo, en Estados Unidos, o estás en un país como en España, o estás en algún lugar lejos de tu familia, de tus amigos, eres mucho más vulnerable. O sea, ahí para ellos ese es el entorno perfecto. Ese es el entorno perfecto sobre el que pueden desarrollarse sobre su víctima, porque ahí la tienen totalmente aislada. Entonces ahí toda su atención es para él. Ahí están. Entonces, por eso tengo tantas personas hoy que acompaño, sobre todo en Estados Unidos, porque la soledad las ha llevado a estar con una persona así y quedarse. Y entonces me dicen, es que si yo me voy del lado de esta persona, me quedo sola. Sí, huevón. Pero es que si no te vas ahí, vas a terminar en un hospital mental o atentando un día contra ti. Ay, no es para tanto. Sí, es para tanto. Yo lo veo todos los días. Es que vas llegando a eso. Todos los días te va pagando, hasta que un día, en un ataque de ira, tú terminas o lo atacas a él o te atacas a ti, porque ya el cuerpo ya no puede más. Y es lo que siempre digo del cortisol. El cortisol todos los días ahí, tú viviendo en angustia, en tristeza, en impotencia, en no saber si esto está bien o no está bien, pero tratando de sostener una relación lejos de tu gente, de tu familia, sin a quien pedirle ayuda. Entonces te vas aislando y te vas hundiendo, hasta que un día el cortisol hace que se te nuble la cabeza y un día intentas atentar contra ti
se ve, lo veo todos los días. Personas que nunca se les había pasado por la cabeza, un día lo intentaron, o incluso intentaron atacarlo a él, porque es que es un instinto natural del ser humano, Sí. es que está en lo que somos. Entonces, un día, a manera de mecanismo de defensa, atacas. O te atacas atacas a ti o le atacas a él. Por eso es tan difícil irse de ahí. Cuando, además, estás tan lejos, estás en un lugar lejos, o así estés cerquita de tu familia o de tus amigos, pero nota que te aíslan. Y ese aislarte es la parte de la construcción del entorno perfecto para el narcisista. No sé si tienes algo que decir de eso. Sí, es que es muy importante también entender que te aíslas, y es que también estás como con la ilusión de que la persona, o sea, te quedas ahí diciendo y justificándote que es que tienes la ilusión de que esa persona se arrepienta, se responsabilice de sus cosas, y entonces ya sí te pueda dar esa ilusión, que una vez esta persona ya se responsabiliza, pero esa responsabilización de las cosas nunca llega. Esa ilusión nunca llega, nunca lo puede cumplir. ¿Por qué? Porque es que, como dice, con eso te mantiene controlada, te mantiene ahí. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahí empiezan a suceder diferentes cosas en el cerebro, que lo que tú dices es cierto, el cortisol. Llega un momento de tal intoxicación que incluso hay daño cerebral, daño Sí. en la corteza cerebral. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y es cuando empieza temas de disonancia cognitiva, temas de que empiezan a presentarse ausencias, que son cosas que empiezan a pasar, que la víctima no entiende por qué le está pasando, empieza a atacar, se vuelve agresiva, se vuelve violenta. Uno dice, es que, Dios mío, yo no era así, es que yo estoy viendo un monstruo en mí, o sea, estoy sacando lo peor de mí. Exacto. Esta persona está sacando lo peor de mí. Y sí, esa persona te está ayudando a ver lo peor de ti, pero es que finalmente te estás convirtiendo en una persona que tú no eras. Claro, porque estás sobre ataque frontal, y cualquier ser humano es un asesino en potencia si lo llevas hacia un límite. Cualquiera, todos. Total. Si lo llevas a un límite. Entonces, esa persona te va llevando a un límite muy lentamente, y un día tu cabecita se te nubla y te desconectas de ti. Ahí mencionas un tema, y es que el proceso físico y químico que pasa al interior de nuestros cuerpos, es que no nos lo estamos inventando, eso realmente ocurre. En ese love bombing que empiezas a recibir, es como el proceso del enamoramiento, y en ese love bombing, dopamina. Eso, tienes chutes de dopamina en tu cuerpo, de mucha tensión. Y si tienes tu autoestima golpeada, pues con mayor razón. O si te gusta mucho la atención, pues con mayor razón. Pero entonces ahí desactivas tu corteza prefrontal, que es la que se encarga en el momento del enamoramiento de hacer que no veas un culo, que no veas las banderas rojas. Y gracias a que eso se desactiva, no vemos las banderas rojas. Por eso no les ponemos atención, no les damos la importancia que tienen. Las vemos, pero... Por eso es que... Perdón, por eso es que no es sino hasta que sales que dices, parce, yo sí vi las banderas rojas, pero me hice el huevón. Pero es porque esa corteza prefrontal se desactiva. Y luego, posterior a eso, te vas volviendo esa dopamina, adicto a esa dopamina que vas teniendo. Entonces, vives en cortisol 3, 4, 5 días, y luego tienes un chute de dopamina cuando él viene y se porta bonito contigo. Y luego vuelves y arrancas y ya te aguantas. Y él ya sabe que aguantas 5, 6, 7 días de cortisol, es decir, de malos tratos, de abusos o de castigarte con el silencio, cosas como esas. Y luego tu cuerpo está esperando que él vuelva. Y empiezas a creer que es que lo necesitas, que es que lo amas un montón. Simplemente es tu cuerpo en un síndrome de abstinencia esperando ese chute de dopamina. Otra vez él sabe que te da dopamina, te genera una ilusión con algo, y luego vuelves y aguantas otros días más. Entonces finalmente te has vuelto adicto a eso. Alguien hacía una pregunta hace un momento que me gustó mucho, y es cómo identificar el límite entre un narcisista y un psicópata. ¿Me quieres contar un poquito de eso? A ver, la diferencia es que el psicópata, lo voy a comentar un poquito como me ha tocado a mí entenderlo y como lo he estudiado yo. El psicópata, la diferencia entre un narcisista y un psicópata es que el psicópata ha llegado a matar, ha llegado a decir yo lo hice, pero nunca tampoco siente que sea algo malo. El narcisista
sabe que socialmente no está bien hecho matar, que por eso le van a juzgar y por eso le van a meter a la cárcel. Entonces, él por eso crea un personaje. El psicópata no crea un personaje, el psicópata se va a saco con quien es y hace las cosas de frente. No le parece malo, no le parece horrible, pero pues personalmente pienso que es muchísimo más delicado el narcisista, porque el narcisista tú está te metes, camuflado en la sociedad. exacto, Y no lo camuflado. vemos. Y además ponen la máscara de ese ser encantador. Entonces es Exacto. muy fácil caer ahí. Tienen un carisma impresionante. Exacto. Y el psicópata sí, claro, mata. Obviamente mata. Y es muy peligroso. Pero este también te mata. Y te mata lentamente. Y recuperarse, una persona que es víctima de un narcisista, parce, la recuperación es muy hijueputa, toma mucho tiempo. Por eso el tomar la decisión de irse de ahí es también tan complicado, porque ese es tu lugar más oscuro. Y no es sino hasta que tocas fondo, que pides ayuda y dices, parce, algo pasa aquí, porque esta persona está acabando conmigo y yo sin embargo no soy capaz de irme. Entonces debe ser que no es amor. Pero eso es tocar fondo, a veces, perdón, a veces es muy abajo, a veces es cuando ya tenté contra mí, cuando ya perdí mi familia, cuando ya me perdí económicamente, cuando ya me aislé, cuando ya no siento que valga absolutamente nada, cuando ya lo perdiste todo, como el drogadicto, porque como esa persona se vuelve tu adicción, el drogadicto es igual. No, marica, dale, sigue ahí. ¿Necesitas tomar algo? No, aquí tengo todavía. Bueno, ya, perdón. El drogadicto, ¿qué hace el drogadicto? Empieza, al principio consume por placer, porque eso Por le genera, dopamina, claro, por la dopamina, por el por el placer que le produce el consumir droga, y es social, que es lo que pasa cuando empiezas con un personaje así. Pero luego en algún momento el drogadicto ya empieza a necesitar de más, y ya empieza a tener síndromes de abstinencia cuando no consume, pero todavía no está consciente de que tiene una adicción, que es lo que pasa y lo que está en la gran mayoría de las personas, en las relaciones, que no es consciente que tiene una adicción, que lo que cree es que está muy enamorada y que ese es el amor de su vida, porque además como te genera un cóctel de hormonas, la gente se engancha muy fácilmente. Entonces estás esperando otra vez toda esa atención, que vuelva a ser ese príncipe azul que le muestra a los demás o que fue conmigo al principio. Y entonces en esa búsqueda se está yendo el computador. Entonces ahí te vas quedando en esa adicción, como el drogadicto. El drogadicto dice, es igual. todavía sigo ahí, pero paso rico, paso rico. Y bueno, y todavía lo puedo controlar. Y todavía lo puedo controlar, que es como con las relaciones. No, yo me quedo aquí porque no es tan malo. Y el drogadicto, ¿cuándo se va? Cuando ya él se lo ha dicho a tanta gente, cuando pierde su trabajo, cuando se le acaba la plata, cuando lo echaron de la casa, cuando ya está robando para ir a consumir. Entonces ahí el drogadicto se da cuenta que tiene un problema y ahí es donde levanta la mano y dice, parce, yo necesito que alguien me saque de aquí porque ya me di cuenta que es una adicción. Pero con el narcisista verlo es muy difícil porque como sociedad hemos normalizado tantos comportamientos y no está identificado como, parce, tú puedes ser adicto a una persona que te está dañando y que está acabando contigo. Y nosotros hoy que trabajamos en este punto lo vemos todos los días. Personas que están en hospitales mentales, personas que terminan medicadas, personas que perdieron sus amigos y su familia porque ya no quieren saber nada de ellos, porque dicen, parce, ya me mamé de tus dramas, porque si no te quieres ir de ahí es tu problema, pero me mamé de tus dramas. Cuando ya perdieron el trabajo, cuando perdieron su salud física o mental, cuando ya no pueden caer más. Ahí es donde la gente dice, parce, algo pasa conmigo. Entonces digamos que por necesito eso... ayuda. Claro, necesito ayuda. Por eso queríamos hacer este live de dos personas que en algún momento atravesaron eso y que hoy nos dedicamos a acompañar a personas en esos procesos y que hoy lo vemos muchísimo en la sociedad, normalizado en la sociedad. Y vemos personas que están metidas en relaciones así, incluso en nuestro círculo, vemos personas que están metidas en relaciones así, pero que no podemos hacer absolutamente nada porque la víctima lo tendrá que ver cuando lo tiene que ver, porque también aprendimos que no nos podemos meter en el proceso de nadie.
sacamos el que necesitamos sacar de ahí, lo sacamos, pero cuando alguien dice, sáqueme, pero es tu proceso y tendrás que caer hasta donde tengas que caer, pero la importancia en life era abrir los ojos, parce, no es amor, sí es muy difícil irse, por eso la gente lo intenta sola y no le funciona, porque en el síndrome de abstinencia se devuelve. Es que es muy complicado, es muy doloroso. O sea, es que tienes que lidiar con eso, con el síndrome de abstinencia, con el duelo, con la reparación, con todo. Vengo del futuro y no va a cambiar. Sí, esta película ya me la vi y la veo todos los días. No cambia. No cambian, no cambian. No cambian. Y es que es más, ahorita que estabas hablando, una cosa también importante, es que es tan complicado, tan delicado y tan normalizado en la sociedad que incluso cuando la víctima llega a tocar esa sombra, se vuelve empieza a atacar o empieza a sentirse frustrado y empieza a mostrar como todas las consecuencias de haber estado ahí, incluso el mismo entorno a quien victimiza es al narcisista. O sea, porque no entiende esta víctima en qué momento empezó a actuar así y entonces aíslan completamente a la persona. A quien le ayudan es al narcisista. Entonces es un entorno también que sigue facilitando que el narcisista sea narcisista porque le permite y le alimenta esa forma de ser. Totalmente. Estos personajes de alguna manera están muy camuflados y como son tan encantadores en la sociedad, entonces la gente no puede creer que en la casa se estén comportando así. Entonces muchas veces, por ejemplo, los papás, las mamás de las víctimas o los papás de las víctimas le dicen, no, pero ese es un gran hombre o ella es una gran mujer, no, ¿será que es que tú jodes mucho? Cosas como esas. Entonces para las víctimas es mucho más complicado aterrizar en esa realidad. Ya está siendo bien difícil, pero si alguien de tu vida incluso te lo cuestiona o te dice, no, es que tú tienes que aguantar porque ya te casaste o porque tienes hijos o porque no sé qué chimbas, entonces irse es más complicado todavía. Pero el hueco al que te estás metiendo es muy oscuro, bien oscuro. Ahorita iba a contar algo, se me fue, pero bueno, digamos que sobre todo es en esa pérdida de la realidad, es donde nos perdemos, donde empezamos a normalizar, como hay tanta pasión o tanto refugio ahí de alguna situación que yo esté viviendo, personal, individual, que de alguna manera tu victimario, o en este caso el narcisista, o la gonorrea, como siempre lo he tratado de definir, porque no me gusta ponerle etiquetas, sino que le pongo una etiqueta muy personal, que es la gonorrea. Entonces terminas cayendo en normalizarlo por un tema social, que era lo que Marce mencionaba hace un momentico. Esperen que estoy leyendo más preguntas. Bueno, ya sé que te iba a decir, que es que por eso es tan difícil irte, porque cuando tú te vas, primero, tú te vas con la duda de si la loca eres tú o no, porque él te lo dijo tanto tiempo que es muy difícil irte. Te vas pensando que no vas a encontrar a nadie más, porque te lo dijo tanto. O que no vas a ser capaz sola. O que no vas a ser capaz sola por alguna situación. No, es que tú sola no eres capaz. Entonces le creíste. O te trabajó tanto tu miedo, si tu miedo es el abandono, a estar sola, o lo que sea, te lo trabajó tanto que tú ya lo dudas un montón. Entonces enfrentarte a todo eso es muy difícil. Pero además hay un tema muy clave. Y me encanta, y no sé por qué no lo habíamos mencionado, y es que el narcisista nunca se va. El narcisista siempre te va a buscar y siempre te va a decir, es que te amo. Siempre vuelven. Es que siempre vuelven. Por eso siempre tienen rollos con sus ex, porque también vuelven de todas sus ex. Entonces, él no te va a dejar ir. Entonces, tú atravesando un periodo de abstinencia, de síndrome de abstinencia, ¿qué es lo que tienes que atravesar? Que es como si un drogadicto se estuviera alejando de la droga, pero van y le tocan la puerta y le llegan la droga a la casa. Es muy hijueputa irse de ahí. Entonces,
cuando te estás yendo, el narcisista siempre va a volver. Entonces siempre va a volver con cualquier disculpa. Es que se te quedó esto en la casa, es que me faltó entregarte eso, es que me debes una plata, o es que cómo te va a pagar, porque normalmente le debes plata, el narcisista siempre es el que te debe plata, normalmente. Sí. También. Porque entonces, no, yo voy a ver cómo te pago, cosas como esas. Entonces ahí genera otra vez esa comunicación. O no, es que tú y yo en algún momento vivimos esta situación tan difícil, acuérdate que a ti ni a mí nos une esto, se acuerdan de cualquier cosa que a ti te mueva emotivamente, es que cuando tú viviste tal pérdida yo te acompañé, entonces tú y yo tenemos este vínculo, cosas como esas, o sea, tratan de utilizar cualquier cosa para seguir utilizando ese vínculo, o es que tenemos un negocio en común, o es que, lo que sea, y irte, está siendo bien difícil, pero la persona está volviendo. Entonces, tú con un síndrome de abstinencia bien hijo de puta, a esa persona haciéndote bastante falta, porque no podemos negar que te va a hacer mucha falta, eso hay que atravesarlo. Para eso estamos en este proceso, digamos que para eso se tiene el proceso de acompañamiento, las citas de acompañamiento, que es para que te acompañamos en esas primeras citas, en esas primeras semanas, que son las más retadoras, porque el narcisista te va a estar llamando, te va a buscar por donde sea, te va a ir a tocar la puerta, como sea, así tengas demasiados kilómetros entre los dos, él te va a aparecer. Entonces, aquí es cómo me voy. Ahora sí vamos y ahora cómo me voy, porque ya, digamos que ya vamos llegando a la hora. ¿Cómo me voy de una relación con un narcisista? Es que solamente hay una forma. A ver, primero que todo, uno dentro de la relación no va a sanar nunca, nunca, nunca. Porque es que es muy importante también saber que un narcisista no es lo mismo que alguien que te haya hecho una cagada, o alguien que te haya hecho que haya tenido una infidelidad. O sea, no quiere decir necesariamente que ese sea un narcisista. Entonces, ¿qué pasa? Que el narcisista tiene estas condiciones adicionales. Entonces, hay relaciones que sí se pueden sanar estando las personas dentro de la relación, pero siempre y cuando no estén estas situaciones presentes. Pero en el lugar donde está todo este caos, todo este conflicto, toda esta dopamina, todo este cortisol, ahí no vas a sanar. Entonces, ¿cómo me voy? Pues huyendo. Corre, marica, huyendo. No hay otra. Como, ay, es que muy cobarde porque no me enfrento. Al contrario, es valiente. Estás corriendo de una persona que te está matando lentamente y que cada vez pierdes más fuerza para mantenerte vivo. Entonces tienes que salir huyendo. Esto no va de reivindicarte, esto no va de buscar justicia, porque no la vas a conseguir. Nunca la vas a conseguir. O sea, la única manera que vas a conseguir tu justicia es huyendo de allí y recuperándote tú, recuperando tu luz, recuperando tu brillo. Eso es lo que tienes que hacer. Así vas a tomar conciencia, así vas a recuperar la justicia, así vas a recuperar toda la energía y todo lo que entregaste ahí. Claro, entonces, por ejemplo, eso que acaba de mencionar Marcia es muy teso, es porque mucha gente no se va como, marica, es que no me voy, porque es que es muy injusto, porque yo le entregué todo esto a él, todos estos años, o yo hiciste todos estos sacrificios, o yo le ayudé con sus hijos, o yo le presté esta plata, o yo lo saqué del hueco, ¿Qué hago con todos estos años de historia, de recuerdos? Entonces no me voy, porque qué injusto. Marica, te estás quedando ahí. Y es lo que a mí me gusta graficar, que es como, parce, estás al lado de una culebra y le estás reclamando a la culebra que porque te sigue picando. Parce, ya te diste cuenta que te está metiendo veneno. Huí. Salí corriendo de ahí. Así no lo entiendas, así no te parezca justo. O sea, el mejor acto de amor propio que puedes hacer es huir y aislarte de esa persona. No hay otra forma. Esa persona nunca te va a reconocer nada. No hay otra forma. Y si te quieres vengar, que es probablemente cuando has caído tan bajo, uno de los sentimientos que vienen a ti, si te quieres vengar. No, y es una parte del proceso. Claro. O sea, pasar por la tristeza, después pasar por la rabia incluso con uno, de decir, ¿cómo pude permitir todas estas cosas? Si te quieres vengar, si en algún momento viene el sentimiento a ti de me quiero vengar, es
la mejor manera de vengarse de un narcisista es quitándole toda la atención, porque los enloquece, porque es que ellos, por eso es que son así, porque necesitan toda tu atención. Cuando tú le quitas la atención, es decir, tú te vas, tú te rodeas de tus amigos, tú te rodeas de tu familia, vas a terapia, que te acompañen en este proceso, empiezas a convertirte en una persona distinta y él empieza a darse cuenta, le empiezan a contar que tú estás saliendo adelante, que estás súper bonita, súper mamacita o súper bien como hombre, lo que sea que estés viendo, porque las narcisistas no solamente son hombres, ojo con eso. Entonces, el narcisista se va a enloquecer, esa es tu mejor venganza, quitarle toda la atención y recuperarte. Esa es la mejor venganza que puedes tener. Entonces, ¿cómo me voy? Huye. Y digamos que una de las cosas que uno aprende en los procesos de acompañar personas es que uno no, y esto lo digo mucho, no huyas de los aprendizajes, porque uno tiene que enfrentarse a eso, y de todo lo que huyas te va a perseguir. Pero en este caso ya sabemos que el narcisista sí te va a perseguir, no importa, pero huye porque necesito que te recuperes de ahí. Es como... Y después sanas, y después entiendes. Y después no tienes que entender nada. No tienes que entender nada. Y lo decía esta mañana en una de las historias y hablé de ella el viernes también. El por qué, el tratar de entender el por qué no te deja ir. No ¿Por qué? Porque cuando tú estás preguntándote por qué, la respuesta te la das tú mismo y te la da tu ego. Y tu ego está alimentado por los miedos que tú tengas. Entonces, cuando tú tienes miedo a que tú eres, no sé, vamos a suponer que tú eres gordita y que entonces su ex no era gordita o no sé, cosas, tú poniendo ejemplos. Entonces tú empiezas a decir, no, Marce, es que él es así conmigo porque estoy gorda, o no, o él se fue es porque yo estoy gorda, o porque estoy muy vieja, o lo que sea que él te diga, que es porque tiene hijos, lo que sé, cualquier cosa. Entonces ahí en esas explicaciones aparecen tus miedos, entonces no tienes que entender por qué, de hecho intentar entender por qué no te deja ir tampoco, no tienes que entender nada. Tú lo que tienes que hacer es empacar tus cosas y perderte, desaparecerte de ahí. Esa es la única manera de salirte. Y te lo llevo al mismo ejemplo que he intentado mostrártelo con lo que siempre me gusta equipararlo, la droga. Con la droga no te puedes sentar a decirle, bueno, vamos a intentar consumir un poquito menos y tú me vas a dañar menos. No, parce, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Exacto. La droga no te va a entender que te está dañando. Exacto. Que es lo primero que hacen los terapeutas que manejan adictos a estas sustancias, aislarte de la droga, aislarte del alcohol, o sea, te prohíben consumirlo ya por el resto de tu vida. Exacto, entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Por ejemplo, cuando yo estoy acompañando un proceso de una persona que se está yendo del tema de alcohol o de drogas, parce, alejate de todos los amigos con los que estabas consumiendo. Es exactamente lo mismo, contacto cero. El contacto cero es el primer bastión, el primer ladrillo sobre el que empezamos a reconstruir. Mientras tú no establezcas el contacto cero con el narcisista, no te vas a ir nunca, 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 porque él siempre él ya tiene las armas con las que te hace sentir culpable, o te manipula, o te hace dudar, y entonces por eso vuelves y das vueltas y das vueltas y das vueltas. Lo primero es contacto cero, y contacto cero es absolutamente que tú cojas tu teléfono y en ese teléfono no haya ni mierda de él, ni chat, fotos, ni videos, ni fotos, ni conversaciones, nada. Espérame que se va a ir TikTok. Nada, nada, no puede haber absolutamente nada. Entonces, huir de ahí, parce. Siempre lo digo, corre y no mires atrás. Y si necesitas alguien que te ayude a empacar la maleta y a salir de ahí, pues yo ya lo he hecho en algunas ocasiones y lo voy a seguir haciendo las veces que sea, porque entiendo que hasta empacar la maleta cuesta. Doloroso, cuesta. Es que al principio, o sea, si uno no tiene ni idea cómo salir, una cosa que yo les digo, por ejemplo, a quienes yo acompaño es, prepara tu viaje. A mí me lo dijeron, en mi caso, me lo dijeron, no tienes ni idea qué hacer, ni qué va a pasar, ni para dónde te vas a ir, prepara tu viaje. ¿Cómo? Empieza a tirar cosas, empieza a organizar tu vida, empieza a organizar tus cosas, porque en cualquier momento te va a tocar salir. Te va a tocar irte. Y ya sabes cuándo te estás acercando a eso. Hay otro tip muy poderoso, y es que empieza a documentar todo. Y esto te lo voy a explicar por varias cosas. Documentar todo es empezar a escribir. Y esto es, por ejemplo, la primera tarea que le pongo a la gente cuando llega a la cita conmigo. En la primera cita le digo,
como vas a empezar un duelo, en el duelo a uno se le olvidan las cosas malas y solamente recuerda las buenas e idealiza, porque en el pasado lo vemos con lente de color rosa. Entonces empezar a escribirlo es muy importante. Si estás en el proceso con un narcisista, estás en este momento en una relación con él, empieza a documentar todo, empieza a escribirlo, porque luego te vas a dar cuenta de que tú sí vives un infierno, no cuando lo escribes. Cada cosa que pasa la escribes. Eso es importante. Sí. Pero además tiene un tema legal básico. Y es que como la que va a terminar explotando y volviéndose mierda eres tú, porque el narcisista es como es, la que un día va a caer tan abajo que va a intentar atacarte, te vas a intentar atacar tú misma o vas a intentar atacar a él, él va a saber cómo destruirte. No le puedes, entonces si tienes hijos o en algún momento, o estás en un país donde la ley es tan estricta, en los casos de violencia intrafamiliar como Estados Unidos, como Australia, Canadá, Europa, en general, en Colombia no lo vimos tanto, pero entonces documentarlo, escribirlo todo, dejar esos audios que te manda por ahí, o sea, dejar ese chat guardado, no volverlo a leer, sí, pero mandártelo al correo electrónico, guardarlo en un lugar porque son que no tus lo tengas pruebas, disponible, sí. sí, porque para no volverlo a leer, pero esas son tus pruebas con las que en algún momento te vas a poder salir si te metes en un problema legal con la persona, porque es probable, eso puede llegar a pasar. Entonces, eso es el documentar, ir escribiendo cada día lo que pasa, lo que pasa. Un día de escribirlo tanto, dices, jueputa, yo sí tengo un problema y me tengo que ir. Y sobre todo que es que lo recuerdas, o sea, cuando tienes dudas, lo lees y te acuerdas, dices, no, es que yo no puedo seguir aquí. Sí. Refugiarte, como te decíamos ahorita, huir, y este es el caso en el que te acaba de picar una culebra, estás sentada al lado de la culebra, no sé cuánto llevas al lado de la culebra y la culebra te sigue metiendo veneno. Lo primero es huir de ahí, corre, sal de ahí, no mires atrás, no mires atrás, deja todos esos recuerdos atrás y refúgiate justamente de aquello que él te alejó, de tus amigos, rodéate de tus amigos, rodéate de tu familia. Busca a tus amigos nuevamente y te van a ayudar. Sí, y cuéntales, porque muchas veces esos amigos ya se han alejado, porque están mamados de verte caer, entonces busca eso, busca ayuda, busca una persona que te pueda entender y te pueda acompañar desde la parte emocional y explicarte cada uno de los procesos que estás viviendo, que cuando tú tengas un proceso de un síndrome de abstinencia, pues te puedan explicar, mira, en este momento estás siendo atacada por el síndrome de abstinencia, vamos a manejarlo de esta forma, y yo te voy a acompañar de esta forma, porque en esos, el síndrome de abstinencia va a llegar, el duelo va a llegar, y lo vas a extrañar en algún momento. Entonces, claro, no, porque esto también es, parce, pero yo como si sé que estoy con una gonorrea, con un narcisista, ¿por qué lo extraño? No te juzgues por eso, es porque tu cuerpo te sigue pidiendo dopamina, tu cuerpo te pide la atención que te daba esa persona. Lo que extrañas es la dopamina. Y ya, y la gente se me devuelve ahí y me dice, no, es que yo creo que yo sí lo amo mucho. No, estás perdido otra vez en lo mismo, volviste a lo mismo. Pero es entender que esos procesos van a llegar y que así pasa. Y que eso es un proceso natural de las víctimas de las personas que fueron víctimas de un narcisista. A ver, yo veo qué más preguntas hay por aquí. Bueno, estas ya más o menos la mayoría creo que las respondí. Bueno, hay una persona que hizo varias veces la misma pregunta. Espérame porque tocamos un tema de la adicción. Y la adicción de cómo que a veces están ligados, esos narcisistas están a veces ligados a algún tipo de adicción. No siempre, no te vayas a confundir. No es que mi pareja sí tiene todos los síntomas, pero no tiene ningún tipo de adicción. No sé, a veces la adicción puede ser a la pornografía, a las putas, a la atención de otras personas, al alcohol, a las drogas, a la comida, no sé, a alguna cosa. Usualmente está ligado, pero no quiere decir que es el 100%. O sea, para que alguien lo había preguntado por ahí. No sé si alguien tiene más preguntas. Bueno, hay mucha gente preguntando, de verdad. Lo que pasa es que también
pues por estadística, una persona que sabe responsabilizarse de sí misma es una persona que es capaz de trabajar, o sea, es una persona que difícilmente cae en una adicción. ¿Qué quiero decir con esto? Que un narcisista que no es capaz de responsabilizarse, es muy fácil que caiga en una adicción. Sí. Aquí dice que me hace amenazas puntuales. Es lo que decíamos, te va a manejar con alguna situación tuya y muchas veces ese puede ser el miedo, tus miedos. Entonces hay gente que le tiene miedo a lo que sea, a la soledad, a que no encontrar a nadie más o a no ser capaz en la vida. Pero por aquí ya te está diciendo, por ejemplo, que te va a matar o cosas como esas. O que va a matar a tus hijos, a tu familia. Esas son cosas a través de las que con el miedo hace que tú también te paralices. Entonces nota que hay muchas formas de atacarte con el miedo, con la ilusión, con la culpa. Bueno, hay 1000 preguntas, marica, de verdad que la gente está on fire preguntando. Yo creo que la mayoría las respondimos. Las preguntas es cómo me voy, por qué me cuesta tanto irme. Es que es Se bloqueó la importante. imagen, pero no sé si todavía está bloqueada. Creo que los perdimos, como estaba interesante. A mí no se me ha bloqueado nada. Bueno, ya estamos. Esperen, nadie creía que era yo. Todo el mundo creía que era yo la loca. También suele suceder. Sí. Suele suceder. Y en el entorno de él vas a ser la loca desquiciada. Vas a ser la loca desquiciada. Y te tienes que enfrentar a eso. Exacto. Y si lograste ser la loca desquiciada es porque ganaste. Exacto. Ellos, como ellos son encantadores afuera, son encantadores de serpientes, entonces lo que intentan siempre es, por eso cuando alguien esté saliendo con, te la voy a decir 1000 veces, cuando alguien esté saliendo con alguien y si alguien te diga, y pregúntale por sus ex, y te diga, no, es que mi ex está loca, salga, usted se para de ahí y se desaparece. ¡Pah! Coja el bolso y salga corriendo. Porque eso, y lo estamos popularizando ya mucho el tip, y seguramente lo van a escuchar muchos narcisistas y van a decir, ya sé que no lo puedo volver a decir, pero parce, que le diga que su ex está loca, usted tiene que salir corriendo de ahí, porque usted va a ser un día ese loco, esa loca. Ajá. Entonces, por eso... Y los amigos lo van a apoyar. Claro. Y les va a parecer que sí, esta está loca porque se defendió, porque le puso límites a mi amigo. Porque él va a ir contando la historia, su versión. Entonces va a contar el pedacito en el que tú reaccionas. Exacto. En el que tú te comportas como la loca o como el loco. Ahí, ese es el pedacito que va y lo documentan y lo graban y te graban y te muestran. Y te graban en el momento más vulnerable que no sabes cómo hacer las cosas. Sí, entonces es a mí me debe como 600. Sí, el narcisista siempre te debe plata también además, pero bueno, no siempre, pero porque también hay narcisistas millonarios y también de alguna manera así envuelven también a sus víctimas. La mayoría ya lo respondió. Estoy tratando de recuperar mi brillo, qué bueno, no sé qué. Bueno. No, muy importante, no se queden solos en ese proceso. Sí. Siempre apóyense de familia, amigos, o sea, los amigos son fundamentales en este proceso, porque es que es salir de una situación muy dolorosa y buscar ayuda profesional. Yo entiendo que hay ocasiones en que no se pueden, que no te lo puedes permitir, pero hay muchas herramientas en las que puedes ir trabajando mientras tanto. Ok, eso es muy importante, el entender que la víctima de un narcisista ha acabado con tanto de su propio brillo, de lo que es, está tan apagada, tan golpeada su autoestima, que parece casi que es innegociable que tú pidas ayuda profesional. Porque si tú vas tan vuelta a mierda a meterte en otra relación, va a terminar en una relación peor. Entonces, casi que eso no es negociable, o sea, tienes que buscar acompañamiento. No solamente porque irse de ahí es muy difícil y necesitas ese acompañamiento, sino porque es que realmente la recuperación, que es la parte más importante, cuando te vuelves a levantar y vuelves a quedar en pie para volver a reconstruir una relación o la vida en general, lo vas a necesitar. No puedes ir vuelta a mierda por la vida. Alguien me hacía una pregunta aquí, esta me la preguntan mucho. Ok, si es el papá o la mamá de mis hijos, parce, no importa. Porque si tú no lo resuelves, si tú no te vas, si tú no te alejas, tus hijos van a quedar condenados a lo mismo. Van a salir a buscar una persona que se parezca a esa persona que tú elegiste como pareja, independientemente si es su papá o su mamá.
no importa. Y siempre, no te lo digo porque te lo estoy diciendo yo, y a todo el mundo últimamente le estoy mandando a irse a ver la película Romper el Círculo, Rompiendo el Círculo. Ve y te ves esa película, porque ahí te explican la responsabilidad de cuando tú tienes hijos. Y te tiro el spoiler, pues porque no te voy a dañar la película, pero ella siendo niña vio como su papá le pegaba a la mamá, y ella no se acordaba muy bien, tenía recuerdos muy vagos. Y cuando terminó en una relación con una persona que le pegaba, y ella empezó a aguantar. Pero el día que nace su hija, ella le dice a él, hasta aquí, porque no voy a seguir condenando ahora a mi hija a que repita la historia. Y era el papá de la hija. Y ella dice, corto, porque yo vi a mi papá, es decir, mis papás, mi mamá nunca se fue, me condenó a mí a repetir esta historia, y ahora yo no voy a condenar a mi hija. Y eso lo estoy hablando con el maltrato físico. Esto que te estamos hablando es maltrato psicológico, que es mucho más sutil, pero mucho más perverso, mucho más dañino, porque te va a llegar a un lugar más oscuro, claro, porque tú sabes cuando te pegan un puño, eso lo puedes ver, pero cuando a ti te golpean la autoestima, o te hace sentir que no vales, o que nadie te va a querer tanto, o que tú tienes un problema, entonces eso es una cosa que se te va quedando allá adentro, y que tú empiezas a construir una imagen acerca de ti que es equivocada de la realidad, o alejada de la realidad más bien, pero que desmontar eso es muy difícil, es muy retador. Entonces, bueno, ¿cómo ir con los hijos sin plata? Mira, en gran parte es uno de los principales problemas que la gente tiene, y es, por eso te decía ahorita, Marce, una cosa muy clave, y es, empieza a organizar tu huida, empieza a organizar tu viaje. Entonces empieza a organizar tu viaje, empieza a buscar terapia para que te ayuden a fortalecerte y a hacer un plan. Porque, por ejemplo, digamos que lo que yo siempre hago en las terapias, cuando alguien me dice, pero yo no me puedo ir, yo vengo a terapia porque sé que ya estoy con un narcisista, pero yo no me puedo ir porque no tengo plata para esto, o para no sé cómo irme. En ese punto somos muy responsables, digamos que yo intento ser muy responsable, y como te decía ahorita, si yo tengo que ir a ayudarte a empacar la maleta, yo voy y te acompaño a empacar la maleta, yo no tengo problema, donde estés yo voy. Pero de alguna manera hay que armar un plan para que tu dependencia económica se rompa. Primero, si es el papá de tus hijos, pues hay un tema legal sobre el que él tiene que responder. Digamos que no tienes que dar esa pelea tú, o sea, la da el Estado. Pero intentar de alguna manera empezar a quitar toda esa dependencia y empezar a generar ingresos, empezar a reconstruirte, porque es que desde ahí arranca la reconstrucción. Entonces a veces no te tienes que ir para empezarte a reconstruir, sino que si tú no eres capaz hoy, entonces pide ayuda para que alguien te ayude a diseñar, porque ahí metida en ese hueco es muy difícil, uno no cree en uno, uno perdió la credibilidad en uno. Entonces uno dice, yo no soy capaz de hacer nada, porque eso fue lo que él te vendió, porque fue la parte del anularte, te anuló de que no eras capaz, entonces te anula para que nunca te vayas. Eso es parte de la construcción de la jaula que hacen. Salte de trabajar, no hagas nada, yo te doy, y paralelo a eso te dice, tú no eres capaz, tú no eres capaz, tú no eres capaz. Eso es parte de su personaje y de la jaula que acaba de construir. Entonces hay que empezar a romper. Entonces, levanta la mano, que alguien te ayude a diseñar esa huida, para que cuando estés absolutamente listo, ¡pah!, puedas salir corriendo y no mirar atrás. No sé si alguien tiene, no, pues, preguntas como 1000, pero no voy a decir eso, pero no sé si, pues nada, algo más que agregar. No, yo creo que... Bueno, nada, seguramente esto dará para la segunda parte, pero por aquí estaremos. El live no va a quedar publicado en Instagram ni en TikTok. El live va a quedar, lo voy a publicar esta semana, cuando ya lo logre editar bien, va a quedar publicado en YouTube. Sí quedó grabado además, porque siempre la cago grabando. Ahí estoy pintado yo. Entonces nada, Marce, de verdad, muchísimas gracias, fue súper bonito. A ti, me gustó mucho venir. Fue súper bonito el tenerte hoy aquí, nos enseñaste un montón, se hizo mucho más dinámico. Esta es tu casa, puedes venir todas las veces que quieras, seguramente pues la gente, si le gustó, no lo escribirá, y ya. Gracias por todo. Encantadísima de estar aquí. Muchas gracias a ti. Chao, los amo un montón, váyanse a dormir, que empezó la semana, fue puta 10:30. Chao.
Súper, A ver. ¿Cómo te sentiste? súper bien.